Hola, profe. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas Bien. noches. Buenas noches. ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo está eso? ¿Cómo los está agarrando el lunes a esta hora? La carita de Ana es de quiero que termine el lunes. ¿Cómo andas, Ana? ¿Bien? Profe, recién, ¿Qué pasó? ¿Quién me habló? profe, recién ahora, ¿no? Sí, sí, les estoy dando. Arrancamos y cuarto. Entro un cachito antes porque si no se hace Ah, muy largo, estamos hasta y media recibiendo gente. No, no, pero quédense ya, ya. tranquilos. Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien. Lo que les voy a pedir, bueno, en general todos lo hacen, la mayoría, pero escriban bien nombre y apellido, ¿sí? Porque nos están pidiendo la- los presentes y por ahí están con los diminutivos o el nombre de pila nada más, y después no es fácil identificarlos. O sea que nombre y apellido, por favor, completo, o apellido y nombre, que es lo que sería más operativo. Que ahora empiezo. Segundo nombre no, porque si no ya ¿Sí? sería mucho. ¿Eh? Segundo nombre también. No, 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 que sea fácil de No. identificar, apellido y nombre es suficiente. Pero Hola, por ahí, profe, ¿qué bueno, tal? en general acá entran bien, todos, la mayoría cumple con el requisito. Pero por ahí hoy, por ejemplo, me encontré otra vez con un alumno que, bueno, la vez pasada le pasaron el ID a una persona que no tenía que entrar a clase. Ingresó porque estaba en el listado de admitidos, pero un compañero le pasó el listado. Pero hay gente que es del cursado e ingresa con el diminutivo, con el nick. Entonces después se hace difícil identificar. Ahora no pasa lo mismo el cuatrimestre pasado, no nos exigían. Ahora sí, esto ya se lo habíamos avisado. Así que si ustedes tienen problemas de conectividad frecuente, o que ingresan, salen y demás, y además de avisarme a mí, avísenle a la secretaria, a Victoria. Así va quedando ese registro. Cuando llegue el momento, lo mismo si tienen problemas de trabajo, porque una de las cosas que está empezando a pasar, que por ahí no pasa con los presenciales, es que como el tema de que, y bueno, quédate 5 minutos más, muchas jornadas laborales se están extendiendo enormemente y hay un montón de compañeros de ustedes que no pueden o no les permiten salir a horario o les ponen horarios rotativos. Bueno, en el espacio laboral hay mil cosas nuevas que están pasando que en otros contextos no pasan. Entonces, avisen también eso. Eh, ¿Sí? Avisen. Sí, no, yo al final con respecto a eso, directamente lo que es lunes y miércoles a la tarde no trabajo. Claro. Pedí los días eso para asistir a clases, pero ¿Vos más allá de qué eso, trabajas, Agustín? Vos sos profe, ¿no? no, ¿de dónde? No, yo ¿Eh? soy, No. trabajo en comercio, trabajo en la Ah, no, pollería. te había confundido con otro compañero tuyo. No. Ah, Bueno, profe. tuviste una suerte enorme. ¿Trabajás por Sí, cuenta propia o sos empleado? no soy empleado, por suerte soy empleado. Por suerte no tuvimos eso de parar cuando arrancó la cuarentena, porque no Claro. hubo problema en eso. Como No, vendíamos bueno, comida. es un golazo, tuviste un Dios aparte. Sí. Sí, Es como que esto puso en contraposición muchas cosas, ¿no? sí, no, tuve suerte con el tema de seguir trabajando y de poder volver a Neuquén, porque cuando arrancó la cuarentena, Sí, arrancó el 16 de marzo, sí, yo la el obligatoria 16, sí. el 16 estaba arribando a Neuquén. Oh, llegaste Eh, justito, Llegué justo, llegué justo. te Pero enganchó igual, justito.
Sí, bueno, estuvieron como 2 horas parados, bien, inspeccionando pacientes, Sí, pasajero sí. por pasajero. Fue complicado. Fue bravo, sí, es bravo. Pero bueno, sí, lo que veo, tengo muchos estudiantes, tal vez no compañeros de este grupo, pero sí de otros, que les ha pasado eso y que también les han dado a elegir, bueno, estudiás o trabajás, y cuando te ponen en esa situación, más bueno que la virtualidad ahora también nos permite esto, que por ahí ustedes puedan seguir o la clase a través de la grabación, o cumpliendo con los trabajos, los foros y eso, pero informen igual, ¿sí? Si tienen problemas para acceder, informen. No solamente a mí, sino que le quede también un antecedente a Victoria. Llegado el momento, supongo que a fin de año se evaluará todo lo que vaya quedando, todo lo que se haya informado. Bueno, vamos a arrancar, así no perdemos tiempo. Como están viendo ustedes, ya estamos en la última etapa de la unidad 1, que lo que tiene la unidad 1 es, a ver quiénes están por acá, Tori, Ramírez. Bueno, una de las cosas también por la que, bienvenidos a los que me escribieron por chat, sí lo tenía cerrado, por eso no lo podía leer. Una de las cosas que pasa, porque es importante que ustedes escriban bien el nombre y apellido, porque cuando ustedes ingresan, queda registrado el ingreso. Hola, Facu. Bien, ando bien. La cuestión es que queda registrado el ingreso, entonces si ustedes los entran, los sacan, después no se pueden volver a conectar, queda registrado ese ingreso, pero si lo escriben mal, May Medina, por favor, corregí tu nombre y ponémelo bien. Bien, escribilo bien tu nombre, no solamente el diminutivo. Para hacerlo tenés que entrar a donde dice el listado de participantes, busca tu nombre, apretá ahí arriba y te va a aparecer con el mouse. Si pasás sobre tu nombre te aparece más o more y ahí buscas, ¿sí? Así, dale, por favor. Porque así queda bien registrado, porque después, ¿qué pasa? O dicen que no ingresaron, o entraron y salieron, no volvieron a entrar nunca más. Pero si entraron y no pudieron ingresar nunca más, quedó registrado en la computadora, en el sistema. Yo uso ese listado. Si no, me voy a ver obligada y no me gustaría, porque nos lleva un montón de tiempo. Aparte, se tarda mucho en ingresar al aula. Tener que nombrar uno por uno y es un garrón. Nos lleva mucho tiempo. Me parece que lo podemos aprovechar de otra manera si lo podemos generar automático. Entonces escriban los nombres y apellidos. Bien, así queda ese y a mí me queda ese registro. Después, si sucede algo, yo puedo mostrar que estaban, porque estaba el registro, ¿sí? Bien. Bueno, la semana que viene tenemos, ustedes están viendo, el examen. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes para variar y sin ningún tipo de temor ni de preocupación? Lo que ustedes tienen que hacer es justamente empezar a preguntar, a preguntar, a preguntar, completen los foros, así no se les complica después, no se les suma después, hagan el trabajito, ahí está, ahí entró Mayra. Gracias Mayra por registrarte bien. Bueno, vamos a continuar con Marx. ¿Sí? Lo último que habíamos visto nosotros es que Marx planteaba que el avance de la historia estaba ligado a la lucha de clases. Es decir, había un grupo social X que lo que estaba buscando hacer era acceder al control del Estado, porque desde el control del Estado se genera toda esa superestructura, dice Marx, ¿sí? Voy a agrandarlo un cachito, ahí
la palabra. Esa superestructura de la que nos habla Marx no es nada más ni nada menos que toda la parte, podríamos decir, blanda de la sociedad, la parte intangible, pero que es sumamente importante porque es la parte ideológica, es la parte cultural y que es la que hace que la gente o alimenta una forma de pensar específica de una sociedad. Es la que sostiene un modelo de sociedad. Entonces, lo que decía Marx es que la historia avanza en función de esas contradicciones de clases o esas luchas de clases, en la cual hay una clase social que está abajo, que necesita controlar el Estado para generar las reglas o las normativas que le permita controlar o moldear la sociedad a su gusto y necesidad. ¿Qué es lo que él interpreta? Que el capitalista llegó al control de la sociedad ganando justamente esa lucha de clases. Pero que una vez que accede al control de la sociedad y que genera esto que vemos acá, que es la superestructura, lo que termina haciendo es convirtiéndose en la clase dominante. Clase dominante que va a ser bombardeada o que va a ser combatida desde la base que son los proletarios. ¿Por qué va a ser combatida por parte de los proletarios? Porque el capitalismo y el capitalista tiene en su mente, en su vida como objetivo, generar cada vez mayor riqueza. Y esa riqueza de la que se alimenta el capitalista es en realidad la apropiación, ¿sí? La apropiación de la... Un cachito más para abajo. Es la apropiación La plusvalía, ¿no? de la plusvalía. Juan, muchas gracias. No me deja cortar esto acá. No me deja. Bueno, apropiación de la plusvalía. Que como bien completó David, muchas gracias David por estar siempre al pie del cañón, ¿sí? Como bien hizo David al completar el glosario, la apropiación de la plusvalía significaba que se estaban quedando con algo que no les pertenecía, que es ese valor que le agrega el trabajador al producto y que lo transforma en un elemento de cambio. No me acuerdo si con ustedes hicimos el juego de cuánto salía el chupetín, de cuánto costaba armar un chupetín. ¿Lo hicimos con ustedes ese juego? No, profe. ¿No? Bueno. Claro. No, profe. Entonces, No, profe. ayúdenme, vamos a jugar a ver si encontramos de dónde sale la plusvalía. ¿Sí? Vamos a armar esto. Que alguien lleve la cuenta. ¿Sí? Vamos a hacerla. Yo me la anoto acá porque si no, después me la olvido. Para hacer un caramelo, así, a grandes rasgos, obviamente, sin meternos en detalles demasiado profundos, lo primero que voy a necesitar es la máquina de caramelo, ¿sí? Esa máquina de caramelo, para sostenerla en funcionamiento, vayan anotando por ahí, me sale 1 peso, ¿sí? Pero además necesito la materia prima del caramelo. Anoten, ¿van anotando? Sí. Eso vale Sí, profe. otro peso. ¿Sí? ¿Cuántos pesos vamos ahí? 2 pesos. Perfecto. A esto hay que sumarle el papel de caramelo, ¿sí? Que vale otro peso, ¿sí? Ahora, con todo esto, ¿tengo armado el caramelo para vender? No. Que me responda alguien. No. No, No. no, no, no. 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 ¿Qué me está haciendo falta para que todo esto me dé el caramelo para vender? Armarlo. Armarlo. La ¿Y persona quién también lo que trabaja. arma? La persona. El ¿Y empleado. cómo se Una llama persona.
¿Cómo se llama la El- teoría marxista? ¿Qué nombre le da? Proletariado. El Proletariado. proletariado, muy bien. La prole te hace un caramelito. El proletariado te va a hacer un caramelito y te sale, te cobra por la changa de hacerte el caramelo que vas a vender, ¿sí? Te cobra Dice también un Brisa peso. que tiene... Re barato el proletariado ese. Ah, bueno, Que me mande el currículum sí, después. vamos a ver, ahora vamos a ver cómo te va como proletariado, a ver cómo funciona el proletariado. He hecho otros experimentos y llevo a conseguir gente real en aulas de Séneca para trabajar por 2.000 pesos, cuando se dieron cuenta cómo venía la competencia. Bien, pero lo más lindo, en un curso conseguí a alguien que trabajaba para mí por 2.000 pesos y además venía con acompañante, o sea, te traía un ayudante para conseguir el trabajo. Bien, la cuenta. ¿Cuánto me da? ¿Cuántos millones me 4. cuesta hacer el caramelo? Bien. 4. 4. 4P. 4. Bien. Pero yo, para venderlo, yo soy la que tiene la empresa, ¿eh? Para venderlo, lo vendo a 5 pesos. ¿Lo anotaron? Sí. Sí. ¿Cuál es la diferencia que obtengo? ¿Cuál es mi ganancia? Un peso. Un peso. Un peso. peso. Bien. Marx ve ese peso y le dice al señor capitalista, ¿y este peso? ¿De dónde lo sacaste? Yo le voy a decir, no, porque la empresa es mía. Ajá. Más peor que la FIP. ¿Y cuánto te cueste? Obviamente. ¿Cuánto te cuesta a vos mantener la empresa? Y un peso, pero ese peso ya lo invertiste, ya lo cobraste en el valor. ¿Sí? Y entonces, ¿de dónde sale ese peso? Pero de algo tengo que vivir. Sí, pero ¿de dónde lo sacaste? Le dice Marx. Y el capitalista no va a poder justificarlo objetivamente. Solamente el argumento le queda, porque yo soy el dueño de la empresa, pero el dueño de la empresa ya amortizaste todos los costos que tenías. Y queda la respuesta en el aire. ¿Y por qué queda la respuesta en el aire? Porque lo que dice Marx, que ese peso de diferencia que se cobra en el mercado, ese peso, en realidad surge de la apropiación de la plusvalía, que en realidad significa que el burgués, el capitalista, se ha quedado con un peso que surge no del trabajo de él, porque todo lo otro ya lo pagó, lo amortizó. Surge del trabajo del proletario, del que le arma el caramelo, ¿sí? Y que es el que le da el producto que le permite venderlo y maximizar ganancias. Entonces, ponele que el capitalista le diga, bueno, pero el que tuvo la idea, el que sostiene el sistema, la logística, sí, todo eso cuando vamos a la descomposición del costo del caramelo, seguramente ya lo amortizan. Te concedo entonces que te toca el 50% de ese 1 peso de diferencia, o sea, 50 centavos, porque tuviste la idea y manejas todo eso. Pero sigue habiendo 50 centavos que son del trabajador. Y no se los estás dando. ¿Por qué no se los estás dando? Porque es mi ganancia. Entonces te la estás quedando. Te estás quedando con el valor del trabajador, del trabajo que hace ese proletario, le diría Marx al capitalista. Y cuando eso sucede, lo que está apareciendo ahí, esos 50 centavos que no les estás dando, lo que en realidad aflora es la verdadera esencia del capitalismo. Y la verdadera esencia del capitalismo y el verdadero motor del capitalismo es la explotación. Y es ahí donde aparece el carácter revolucionario de Marx. Lo que Marx va a sostener es que en el proceso de búsqueda de ampliar su ganancia, el capitalista lo que promueve es un desarrollo nunca antes visto de sistemas de explotación, en las que siempre el que está acá abajo es al que le va a costar más caro sostener ese sistema.
¿Por qué le va a costar más caro? Porque el crecimiento, la expansión de la ganancia capitalista siempre va a recaer sobre ese proletario. Ese proletario que tanto le gustó a David que ya estaba pidiendo el currículum. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? La explotación, y la vamos a ver con más desarrollo en las siguientes placas, va a ir con el tiempo creciendo tanto, 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 que se va a estallar la revolución. Cuando estalle esa revolución, ¿sí? Lo que va a empezar a pasar, o lo primero que va a empezar a pasar, es que este trocito social que está acá, que es la clase media, va a empezar a achicarse, a aplanarse, a hacerse chicle. Va a quedar finita, finita, finita. Cuando eso suceda, va a ser porque esta parte de acá va a estar grande, grande, grande y gorda. Y cuando esté tan gorda de la cantidad de gente que hay ahí adentro, no es porque van a estar bien, sino porque aumentó el nivel de pobreza y de miseria. Entonces, el capitalista, para poder aumentar su ganancia, necesita aplastar hacia abajo todo lo que está debajo de él. Porque la variable más sencilla para aumentar los costos es reducir el salario. Profe, Sí, ¿me escucha bien? sí, te escucho, Facu, sí. Le hago una pequeña consultita. Sí. Cuando usted dijo que empujaban hacia abajo, digamos, y la línea que quedaba fina, que eran los burgueses, los comerciantes, ¿para dónde se iban la mayor cantidad? O sea, Para ¿pasaban al abajo. proletariado? Ah, bien. Y ahí viene el Claro, problema. Ahí viene el claro, me tema. pareció. Sí, Gracias, sí, profe. sí. ¿Por qué? Porque ahí ahora íbamos a hablar de la clase media. Lo que dice Marx es que el proceso revolucionario no se va a gestar por una cuestión o un hecho puntual y hoy un día el proletario va a decir, vamos a armar la revolución, sino que va a ser el resultado de una opresión tan fuerte y de una miseria tan fuerte que no se va a aguantar más. Claro. Cuando eso suceda es porque el proletario ha llegado a ganar lo mínimo y necesario para alimentarse. Y cuando el proletario, que como ustedes ven es más, y si uno va a ver el número son muchos más que los que están acá arriba, tiene solo para alimentarse a duras penas, lo que pasa es que va a dejar de comprarle o va a dejar de darse los gustos. ¿Y quiénes le proveen esos gustos? Los que están acá. Cuando estos que están acá empiezan a perder la base real que consume su producto, ¿sí? Empiezan a perderla, empiezan a perder poder adquisitivo. Por lo tanto, ese bienestar de clase media se tambalea, se tambalea, se tambalea, y se empieza a zarandear y algunos van a caer. Unos cuantos van a caer debajo del estándar de vida que tenían pensado. Ahora, lo que va a decir Marx para entender la revolución proletaria es que el proletario tiene que reconocerse entre obreros y que no tiene por qué confiar que la clase o los miembros de la clase media, que también van a sufrir la opresión y que también van a sufrir el hambre y que también van a sufrir la decadencia social, no tiene por qué confiar el obrero en que esa clase media sacudida va a operar a favor del proletario cuando se desate el enfrentamiento entre proletario y capitalista. ¿Por qué dice Marx que en la clase media no hay que confiar? Porque la clase media es el mejor espacio para ver cómo operan las conciencias de clase. Y que la estructura económica define lo que realmente somos, ¿sí? Es decir, la clase en sí. La clase en sí
define lo que realmente somos. Lo que nuestro bolsillo real percibe, sin financiamiento de ninguna tarjeta, lo que objetivamente nuestro bolsillo percibe, es lo que nosotros realmente somos. Entonces ahí vemos, si nos posicionamos objetivamente, ahí seremos proletarios, clase media o capitalista. Dime cuánto tienes en el banco y te diré quién eres. Pero ¿qué pasa? Dice Marx. A la clase dominante le interesa el Estado, porque desde el Estado, como les dije hace un ratito, se fomenta la superestructura. Y en la superestructura hay algo que es muy interesante y muy rico de manejar, que son los aparatos ideológicos del Estado. Y esos aparatos ideológicos lo que hacen es reproducir la ideología que le es deseable a los capitalistas. Esa ideología Legitimizan la explotación, digamos. que legitimice la explotación. Muchas gracias. Esa ideología lo que hace es naturalizar esta división piramidal de la sociedad. Hace que no la cuestionemos. Le da argumento, como bien me dijeron recién. ¿Sí? Entonces, cuando está legitimado eso, lo que empieza a pasar es que a la clase en sí se le suma la clase para sí. Es decir, lo que yo miro cuando miro en el espejo. Por lo tanto, puede ser que mi bolsillo y mi cuenta bancaria me diga, Gladys, vos sos proletario. Hagas lo que hagas, a fin de mes sos proletario. Pero si yo, para mí, cuando me miro en mi espejo, digo, mirá, me creo clase media, o como lo que les pasa a muchos de clase media, dice Marx, que creen que están más cerca de la cúspide que de la base. Ay, mira qué cerca de la cúspide que soy. Las doña Florinda, profe. Doña Florinda, exactamente, Facundo. Y el personaje es ese, ¿sí? Entonces, cuando llegue el momento, los miembros de la clase media, por más que se estén muriendo de hambre a consecuencia de la explotación capitalista, van a luchar en favor de los derechos del capitalista. ¿Por qué? Porque ellos se creen que son empresarios, pero no se dan cuenta que no son más que un engranaje dentro de la rueda del capitalismo. ¿Y qué? Si al capitalista le molesta, por ejemplo, el pequeño burgués, una pyme, la va a aplastar, porque si está en el medio, entorpeciendo la relación del capitalista con su ganancia, no le va a importar. Pero como está pesando la clase para sí, o la conciencia de clase para sí, se vuelve, pobre Mariana, está tratando de entrar, Mariana Campos trata de entrar, entra y sale, pobrecita. Bueno, la clase media, ¿sí?, que está bajo el influjo más de la clase para sí, que de la clase en sí, no va a reconocer que no es más ni menos que también un instrumento de la clase capitalista. Ahora, lo cierto es que la sociedad capitalista, o lo que queda, o lo que resulta de la sociedad capitalista, es la relación de fuerzas que puede establecer el proletariado sobre el capitalismo y el capitalista sobre el proletariado. A veces el capitalista tiene mayor legitimación, mayor poder, y depende del control o de las medidas que tome el Estado, tiene mayor capacidad de peso y aplastamiento del proletario. Otras veces el proletario se organiza, se mira a sí mismo, se reconoce y ejerce y le pone límites al capitalismo. En la mirada, y esto por favor anótenselo grande, Marx escribe esto entre 1848 y 1867, 1880 y algo, ya no contaba el cuento Marx, ¿sí? Entonces, mucho ojo con esto, porque él está viendo un contexto histórico
muy, pero muy específico que tiene que ver con el surgimiento de la revolución industrial y con lo que él ve que pasa con un proletariado que rápidamente reacciona a la opresión de la clase dominante que es la capitalista. El proletario, a diferencia del siervo en el contexto del señor feudal, es virulento, se organiza, pero además el proletario lee. El proletario se organiza en partidos políticos, el proletario es permeable a las ideas del socialismo, del comunismo, del humanismo, que como yo les dije, no es invento de Marx. Lo que Marx en todo caso hace es generar una doctrina basada en un análisis científico del contexto que viene a romper estructuras y que en un punto termina traduciéndose o termina siendo tomado por un discurso político partidario. Pero Marx no inventa el socialismo, no inventa el comunismo. Lo que hace es organizar esos pensamientos en una doctrina, en una teoría coherente, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que plantea este contexto o esta sociedad que va a ir como peleándose permanentemente, empuja, hasta que explote todo? Lo que va a plantear Marx es que, como ya les dije, la única forma en la que se supere esta contradicción de clase va a ser una vez que triunfe la revolución del proletariado. ¿Por qué? Porque lo que va a desaparecer va a ser el antagonismo de clase. ¿Qué es el antagonismo de clase? La lucha de clases, la contradicción de clases, es decir, va a desaparecer el enfrentamiento entre una clase baja, dominada, y una clase dominante. Para que ese proceso suceda, va a pasar una etapa histórica que ya la tiene prevista Marx y que advierte que si se queda a mitad de camino, igual va a seguir habiendo explotación y no está de acuerdo con eso. Lo que él plantea es que cuando se logre desaparecer la contradicción de clases, lo que nosotros nos vamos a encontrar es con una sociedad en la que aparecen sujetos asociados. ¿Qué son o quiénes son estos sujetos asociados? Nada más ni nada menos que un conjunto de ciudadanos que, habiendo hecho colectiva la propiedad privada y la propiedad de los medios de producción, cada uno va a recibir lo que merece de manera equitativa. Es decir, esto que por ahí se dice, que el comunismo o el socialismo propicia que aquel que no hace nada reciba igual que aquel que trabaja, no. Justamente ¿por qué? Porque si no, no sería viable esa sociedad, porque ese sujeto que pretende vivir a costa de otro es un parásito. Y en todo caso, ese sujeto que pretende vivir a costa de otro es un sujeto que domina o intenta dominar, y si existe, entonces no se ha alcanzado la igualdad social. Pero además, ese sujeto que intenta vivir a costa del trabajo de otro sin el menor esfuerzo, en muchos casos, Marx lo termina emparentando con un sujeto social que es el poder político. ¿Sí? Él va a decir, si ustedes leen por ahí, que el político no es más que un mercenario, es una larva, es un insecto, ¿sí? Es un parásito. ¿Por qué? Porque el funcionario político o el político lo único que hace es venderse a la clase que controla el Estado o pelear por el control del Estado para que una clase se establezca en situación de dominación y lo que termine haciendo sea organizándose para la opresión de otras clases. ¿Y cómo hace eso? Generando las leyes, generando el reglamento, armando el plan educativo, determinando el plan de salud, generando las leyes laborales. Para eso está el político. Entonces, Marx está en contra de cualquier tipo de explotación. Mientras exista un sujeto que viva a costa de otro y pretenda recibir algo sin dar nada a cambio, entonces no vamos a estar en una sociedad comunista que es el fin último que él pretende alcanzar.
¿sí? Ahora, yo les hago una consulta a ustedes. A ver quién está disponible hoy. Hoy que la vi a Anita Ojeda. Anita, te hago una pregunta. ¿Estás? Anita. Sí, profe, Bien. ¿Me lees la pregunta, por favor? ¿existe diferencia entre fin de la historia y fin de la humanidad? ¿Cuál? Bien. ¿Y quién crees de todos tus compañeros presentes que está en condiciones de responderte esa pregunta? ¿O a quién le querés escuchar la voz que nunca lo escuchamos? ¿Me puede decir un número así veo quién está en la lista? ¿Un número? Tenés Sí, que ir del a 1 donde dice participantes. Estirar el Sí, pero participantes y ahí lo vas a ver. Sí, Apretá pero en dígame un número y a ver, el listado que me aparezca. ¿Y a vos te parecen con número? No, pero así elijo al que caiga ahí. Ah, bueno, 10. Ajá, a ver a quién le tocó el 10. Emanuel Guerrero. Emanuel, saliste sorteado, Emanuel. ¿Estás? Emanuel. Recién veo lo que escribiste en el chat, David. Emanuel escapó. Emanuel escapó. Emanuel, habilita el micrófono o escribí por chat. Emanuel a la 1, Emanuel a las 2, Emanuel a las 3. Apareció Emanuel. Bueno, escribinos por chat, Emanuel. ¿Cuál crees vos que es la diferencia entre el fin de la historia y el fin de la humanidad? A ver, a ver. Mientras tanto vaya pensando otro, a ver qué responde. A ver, Profe, ya que tengo una pregunta para usted. dale. ¿Para usted estamos pronto a salir del modelo económico del capitalismo o todavía falta mucho? ¿Te respondí? No. Hay un texto de Marx que se lee muy poco, que se llama La falsedad de la filosofía socialista. Ese es uno de los textos traducidos. Y ahí habla de algo que se llama la venalidad humana, ¿sí? Que es muy interesante ese texto. Mariana, sí, te vi que entrabas y salías. Y Emanuel, ¿no vas a escribirnos en el chat? Te leemos, ¿eh? Bien, no sabrías contestar. Está bien, no te preocupes, porque no es tan sencillo encontrar la respuesta. Vamos a dejar que Ignacio, mientras tanto, Ignacio Goyenex, que me viene aguantando hace años, se la juegue y me responda la pregunta, a ver si encuentra la respuesta. Y continúo con vos, David. En ese texto lo que plantea Marx es lo siguiente. Esta idea de alcanzar una sociedad comunista, depende mucho del ser humano. Porque él dice que el ser humano está dispuesto a ceder todo hasta un punto. Ese es el punto en el que no cede, y cuando llegamos a ese punto y no cede es cuando se da el enfrentamiento. Y para poder encontrar una sociedad comunista, igualitaria, equilibrada y demás, tenemos que estar dispuestos a ceder el todo. Pero todos tenemos un precio. Y mientras tengamos ese precio, entonces no vamos a poder conseguir eso que él en su etapa de juventud pensó que era viable como la sociedad comunista. No olvidemos que Marx es una persona que evoluciona como todos nosotros, y en un momento dado, él vio la Revolución Francesa, vio cómo se organizaba el proletariado, y se emocionó y dijo, bueno, esto va, y la humanidad va a sensibilizarse frente a la miseria.
Después se dio cuenta de que era muy difícil. De hecho, al ver cómo se rompe las primeras estructuras internacionales obreras, que empiezan a discutir entre ellos si comunismo sí, si socialismo no, si anarquismo sí. A Si mí, Marx lo pudo ¿sabe avisorar en ese momento, ahora... Yo le hago esta pregunta porque para mí es como, me llama mucho la atención de que todavía sigamos con un modelo económico de hace casi ya 200 años, al igual que la democracia, que son 3 poderes, es como que lo veo, hemos evolucionado tanto en tecnología y demás, y en esas cosas como que nos hemos quedado muy, muy allá a lo lejos. Según Marx, tiene que ver con la condición humana, con nosotros, que en un punto tenemos un nivel de egoísmo que no lo podremos superar. No, Hasta que no aparte superemos eso, no yo accederemos. yo creo que se puede llegar a una sociedad más igualitaria, pero con el mismo modelo de producción, porque ya es muy complicado generar otras bases y además de quitarle a la clase dominante. Te muteaste, Juan. Igual, de Ah, todos modos, sí. no, ninguno se entendió. Igual, de todos modos, piensen que el feudalismo duró prácticamente 1700 años. Así que, como que la evolución histórica tiene sus Todavía queda procesos, esperanza. ¿no? Nos quedan como 700 años por delante para ver qué pasa. Bueno, vamos a leer, a ver, Antonella. Antonella se la jugó. Sí, Antonella nos puso, profe, la diferencia podría ser que el fin de la historia podría tomarse como el fin de una etapa o de un suceso histórico y el fin de la humanidad es el exterminio humano. Bien, muy bien. ¿Saben por qué hago esta pregunta? Muchas gracias, Antonella. ¿Saben por qué hago esta pregunta? Porque siempre la pregunto en los finales o en los parciales. Y el fin de la historia es el fin de la evolución o el fin del desarrollo histórico, porque alcanzaríamos esta etapa en la que estaríamos todos en condiciones. Pero además no es que estamos todos iguales. Somos iguales en la responsabilidad del equilibrio social y somos iguales en el reparto de la ganancia. ¿Sí? Y es equitativo, cuanto más yo doy, más recibo, no es que recibo igual que aquel que no hace nada o aquel que hace mucho. ¿Sí? Eso es en la teoría. Ahora, el fin de la humanidad, como bien dice Antonella, es el exterminio de nuestra especie. Muchas veces, cuando yo pido que le pregunto sobre el desarrollo, me ponen el fin de la humanidad. Así que anótense por ahí que el fin de la historia no es el fin de la humanidad. Nosotros, en teoría, para Marx, cuando alcancemos el fin de la historia, cuando desaparezca la contradicción de clase, vamos a seguir existiendo, nada más que más felices. Y esa es la diferencia. ¿Sí? Bien, muchas gracias, Antonella. Bien, sigamos por acá, a ver qué más tiene Marx para contarnos. Marx le dedica un pequeño capítulo, como les decía recién, a lo que es el poder político. Y fíjense, y el Estado. Y fíjense qué es lo que nos plantea, ¿sí? Primero que son fenómenos secundarios, es decir, no marcan el ritmo de la sociedad, pero sí son necesarios para marcar las reglas del juego. ¿Y quién impone las reglas del juego? La clase que sostiene, la clase que maneja el Estado, ¿sí? Otra de las cosas que insiste es que el poder político no es nada más que un instrumento, que es lo que yo les decía recién. Por lo tanto, siempre que exista una clase política, aunque esa clase se llame socialista, aunque ese político se llame socialista, si es político, está al servicio de la dominación. Y entonces hay que avanzar, y lo único que garantizaría que tengamos una sociedad equitativa sería la eliminación del Estado y de la clase política. ¿Por qué no los necesitaríamos más? Porque se supone que cuando alcancemos ese estado de desarrollo, cada uno de nosotros estaría en plenas condiciones de hacerse cargo de su existencia y de hacerse cargo de la existencia del otro. Si lo pensamos hoy en contexto de pandemia, a mí me gustaría hacer una clase de no sé cómo se llama, espiritismo, y traerlo a Marx a ver qué nos diría ahora, ¿no? De la
posibilidad de avanzar hacia el reconocimiento y el cuidado propio y el cuidado del otro. A ver qué nos dice, si no rompe el capital en 1000 pedazos. Pero bueno, de todos modos, Marx no era ingenuo, y como les digo, Marx es una persona que empieza a escribir en sus 40 y tantos, y se despide de la escritura casi en sus 80, y tiene la posibilidad de ver cómo evoluciona la sociedad. Lo que nosotros trabajamos en estos textos son las bases de su pensamiento, que son los que han trascendido al día de hoy, y que todavía siguen tomándose como instrumentos de desarrollo de políticas. Y ojo que la mirada de Comte, la mirada de Durkheim, la mirada de Weber, no es que no están mezclados en el pensamiento político, están, y están presentes en la mirada conservadora del ejercicio de la política, ¿sí? Entonces, avancemos un cachitín más. ¿Qué es lo que nos dice Marx que lleva adelante o que puede cuáles serían las consecuencias del desarrollo del proceso revolucionario? Él dice que lo primero que va a hacer el capitalismo va a ser apostar al desarrollo del medio de producción. Ese desarrollo del medio de producción es la tecnología, ¿sí? Cuanto más tecnología yo tengo, más produzco. Cuanto más produzco, más mercados necesito para que me compren lo que yo produzco. Por lo tanto, no me va a alcanzar a mí mi territorio, sino yo tengo que salir a conquistar los mercados que están a mi alrededor. Es por eso que, por ejemplo, Argentina recibe la visita de los ingleses en más de una oportunidad. La última es la histórica vuelta de obligado, que intentan ingresar de la mano de los franceses y así les fue. ¿Por qué les interesaba tanto América? ¿Por qué les interesaba tanto el Río de la Plata? Más allá de que significaba controlar otro puerto grandísimo que daba al Atlántico, ¿sí? La idea de poder controlar el cono sur, de poder controlarnos a nosotros, es la vía, por eso se quedan en las Malvinas, es la vía y la conexión con el Pacífico. Pero además, porque nuestra tierra era inmensamente rica. Acá había oro, había plata, era el mercado ideal para traer chucherías, espejitos de colores y llevarse la plata y el oro, ¿sí? Entonces, el capitalista busca hacer crecer sus ganancias. Para crecer su ganancia, apuesta a la tecnología. Esa tecnología genera nuevos y mayores cantidades de productos, que además, por ser más, puede abaratar el costo. Cuando abarata el costo, empieza a meterse en otros mercados. Cuando se mete en otros mercados, que en general están en proceso de crecimiento, desarrollo, no pueden competir con lo que viene de afuera. Como no pueden competir con lo que viene de afuera, esa industria local quiebra. Y como esa industria local quiebra, para poder sostenerse esa población, empieza a ceder. Y cuando cede sus derechos o cuando cede sus reclamos a cambio de un plato de comida o un ingreso mínimo para sostener a la familia, lo que se observa es que aumenta la explotación. Pero guarda que este aumento de explotación no solamente se da hacia los países extranjeros, sino que como el mismo desarrollo de la tecnología empieza a dejar mano de obra libre en la calle, cuando empieza a producirse el fenómeno de las colas de cuadra frente a un puesto de trabajo y el empleador se da el lujo de empezar a bajar el sueldo o lo que ofrece porque sabe que siempre atrás hay uno que va a aceptar menos, va a llegar un momento en que ese mínimo va a ser tan mínimo que la persona lo va a aceptar, pero solamente le va a alcanzar para comer un día. Y cuando le alcance para comer un día,
mientras afuera hay un montón que no comen, lo que va a suceder, ¿sí? Lo que va a suceder es que el, el sujeto que trabaja y los que no trabajan se van a emparentar, se van a identificar, y ahí es donde va a empezar a producirse el germen de la revolución. Es decir, va a haber tal cantidad de personas excluidas que van a estar en la miseria absoluta, y va a haber tal cantidad de proletarios trabajando que también viven en la miseria absoluta, y esa base va a empezar a engrosarse con los de clase media, que empiezan a caer a borbotones, porque no se pueden sostener, porque no viven solamente de lo que el rico les compra, viven en realidad de lo que la mayoría del proletariado le compra. El rico le podrá comprar 1 kilo de pan, podrá comprarle 10 kilos de pan, pero jamás podrá igualar la cantidad de kilos de pan que pueden comprar 100 obreros. Entonces, toda la base social de la que hablábamos recién, esa base piramidal que estaba sosteniendo a la clase capitalista, empieza a ser gorda, gorda y en miseria. Y por cada vez más tiempo, ¿sí? Una de las cosas que va a observar Marx es que cada vez, con mayor tiempo y por más cantidad de años, la población va a padecer. Y va a llegar un punto que se va a hacer tan insostenible, que es ahí donde la gota va a rebalsar el vaso y va a explotar. Y va a comenzar la revolución proletaria. Ahora yo les pregunto, a ver a quién tengo por acá. A Dori Basigalupe. Hola Dori, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? A ver, o me escribís, no sé, como quieras. Vamos a abrir el chat, por si me estás escribiendo. Hola Dori, ¿me escuchás? ¿Estás? Dori. Me parece que a veces los agarro medio como durmiendo, ¿o no? ¿Ustedes qué dicen? Los agarré justo tomando agua en la cocina. Hola Dora, ¿estás? No estás. A ver, Lautaro Guayquimín. Lautaro, ¿me escuchás? O escribime, Lautaro. ¿Los estoy enganchando todos? ¿Dónde están? ¿Dónde está el grupo? Me quedaron 3 en la clase. Qué mal. Miren que esto lo dejo anotado, ¿eh? Lautaro, ¿estás? Lautaro la 1, Lautaro Ahí la está, 2. profe, ahí escribió el No le chat. anda el micrófono, Acá profe. está, mira, acá me apareció. Bueno, Lautaro, contéstame. ¿Viste la pregunta? Te la leo otra vez, ¿sí? ¿Hay diferencia entre el capitalismo del siglo XIX, que es el que ve Marx, y el capitalismo actual? ¿Qué crees vos? ¿Qué decís, Lautaro? ¿Sí, no, más o menos? María Paz, mientras Lautaro piensa su respuesta. ¿Vos qué decís, María Paz? ¿Eh? ¿Encontrás diferencia o no encontrás diferencia? Para mí sí, profe, pero porque estamos en diferentes épocas, obviamente. ¿Y cuáles serían las grandes diferencias que encontrás entre ese capitalismo o ese desarrollo capitalista que describe Marx y el capitalismo de hoy? No sé. Se ha engrosado el proletariado. No me salía la palabra. Sí, se engrosó el proletariado. Bien. Más que nada por el valor de las cosas también. ¿Qué pasa Porque, con el valor de las cosas? Sí, te escucho. y por acá. ejemplo, antes se podía comprar, no sé, 1 kilo de carnes con 10 pesos y ahora
un kilo de carne te vale 400 pesos, o sea, ¿Y como por que el qué valor crees del... que la misma vaca vale más ahora que antes? Profe, ¿no tiene algo que ver con eso Eh, los sindicatos o los gremios también? A ver, Que ¿por qué? A ver, contame. Porque no son los sindicatos o los gremios los que regulan también el valor y las ganancias y todo eso. Antes quizás en el siglo XIX como que no había tanto un enfoque de esa fuerza como quizás ahora. Va, digo yo porque, Lo que hace el sindicato es negociar tu ingreso salarial, que también es parte de ese peso que cobra el proletariado y que va dentro del valor de funcionamiento, ¿no? ¿Vos qué decís, Juan? ¿Cuál crees que sería la diferencia? Para mí, en cuanto a la explotación, bueno, en diferencia con el capitalismo del siglo XIX, ahora lo que tiene el capitalismo, que es de las otras cosas que hablábamos antes, es que tiene una facilidad de adaptación. Ahora no solamente, y además, digo, genera más explotación porque al adaptarse con las tecnologías, no sé cómo explicarlo, pero es como que está más pendiente en la vida del proletariado y la explotación. No sé si me entienden. Bien. Yo ¿Vos, creo que lo que Silvina? sí está claro un poco de... A ver, para. ah, Agustín, ahora te que escucho, creo- Agustín, ahora quiero escuchar la Silvina. La Silvina Grossenbacher. ¿Dije bien tu apellido? A ver, bueno, a ver, Silvina, ¿vos qué pensás de esto que estamos hablando acá? El aumento de las cosas. Y ¿Qué porque diferencia también, está entre el capitalismo del 18 y el capitalismo actual? Acá mencionaron el tema del aumento de la carne, por ejemplo, hablaron del aumento de la explotación. ¿Qué más dirías vos o qué crees vos respecto a lo que estamos hablando? que todo va cambiando también porque van cambiando los distintos mecanismos que se usan, eh, los distintos precios de las distintas, por ejemplo, en el tema de la carne, lo que valía el año pasado 10 pesos, por decir que ahora vale 400, es porque aumentaron el pasto, los alimentos para racionar y todo eso, entonces también tienen que aumentar la carne. Bien, qué bien que te fuiste hasta ahí. Porque la pregunta sería entonces, el pasto de ahora, ¿en qué se diferencia del pasto anterior para que haya aumentado el valor? En la Porque Gonzalo, demanda. también aumenta el flete, aumenta los impuestos. todo, claro. Aumentan los impuestos. Ahora la pregunta sigue siendo la misma, ¿sí? A ver, ¿el pasto sigue siendo pasto? eh, ¿Por qué No, aumentó? porque se le El Porque hay agregan más flete costos demanda. lógicos. Hay más sigue siendo, demanda. hay más demanda. Bien, pero Y al haber supuestamente más personas, ¿cómo? al haber más personas hay más demanda. Al haber O más sea, personas hay más demanda. Bien, sí, pero se supone que cuando hay más demanda, según Profe, la ley de la oferta y la demanda, ¿sí? Es decir, vos tenés para competir, tendrías que ir como acomodando los precios. Y sin embargo, los precios siguen siendo superiores a la capacidad de absorción de los y la bolsillos clase media del ser no quiere humano. dejar de ser clase media. ¿Cómo? Que la clase media no quiere dejar de ser clase media. La clase media no quiere dejar de ser clase media y por eso pone 400 pesos la carne. Y sí, porque tenés que tener una ganancia, tenés que pagar impuestos, el contador, empleado, AFIP, ingresos brutos, luz, gas. bueno, ahí tenés una diferencia bastante clara con lo que es el capitalismo del 19 al actual, ¿sí? Hoy por A ver, hoy tenés impuestos hasta por el aire que respiras, ¿sí? En bien. el siglo XIX, prácticamente al proletariado era lo que estaba abajo de la suela de los pies que te ayudaba a caminar, ¿sí? Ahora, prácticamente lo mismo, pero le dan 500 bonos, ¿para qué? Para que queden callados y sigan trabajando igual que los otros. Salvo con derechos laborales se le fueron dando a partir de los años, pero son detalles. Ajá, profe, sí. para mí la diferencia es que es cómo el capitalismo actual está regulado ahora.
Ajá. Ahora hay tanto para lo que serían los trabajadores como para los dueños de las fábricas o empresas, hay unas regulaciones y el Estado se metió más entre ambos sectores, digamos, para que no haya una lucha de clases. Para que no se agarren de los pelos, pero que la lucha sigue estando porque seguimos estando en clases. ¿Sí? Bueno, vamos a volver al texto. Estuvo muy buena la charla. Les agradezco que se hayan animado a esto. Es muy importante que podamos hacer esta reflexión. Y les explico por qué. Porque en la base, más allá de la incorporación de los impuestos, que hoy pareciera ser como una novedad, pero les informo que en realidad el estado de bienestar que le reconoce a los trabajadores el derecho a la jubilación, a las vacaciones, a la salud, etcétera, etcétera, viene de 1880, o que sea que estamos dentro del siglo XVIII, el siglo XIX, y ese estado de bienestar del cual hoy mucho se habla, nació en Alemania bajo el ala de von Bismarck, que dijo, muchachos, le dijo a los empresarios y a los capitalistas, viendo que la clase obrera se organizaba cada vez más. Más vale que cedamos algo y evitemos que esta gente se nos rompa en el camino y en la fábrica, porque nos va a pasar dos cosas. Primero, el trabajador se va a desgastar tanto que no nos va a servir para que la fábrica funcione. Y segundo, si esta gente la seguimos oprimiendo así como seguimos, se nos va a organizar de tal manera que nos va a explotar en la cara y no la vamos a poder manejar. Entonces, el estado de bienestar, lejos de ser un estado socialista, es una respuesta del estado capitalista. ¿Para qué? Para ganar las voluntades del proletariado y que termine sintiéndose parte del sistema capitalista y no reclame, creo que lo dijiste vos, Agustín, le dan bonos para que no peleen, ¿verdad? Algo así dijiste vos, Agustín, ¿fuiste vos? Le empiezan a reconocer estos derechos como una forma de apaciguar esta virulencia con la que venía funcionando la clase obrera. Entonces, en la base, si bien es cierto que hoy sentimos como una opresión distinta y sentimos los costos y podemos visualizar los aumentos y demás, en la base, la estructura del capitalismo no ha variado, lo que ha crecido es en volumen. El volumen de producción que tiene no tiene antecedente, pero que en todo caso es lo que ya venía visorando Marx que iba a suceder. En esto, y vuelvo a la placa, que en el apostar al desarrollo de los medios de producción, el mundo, su país, su pueblito, le iba a quedar chico. Y entonces, ¿qué sale a conquistar el mundo? Y en la actualidad, esa conquista del mundo tiene un nombre que se llama globalización. Que para muchos comienza de la mano de del tropezón con el continente americano, que abre el camino justamente para empezar a meter productos que acá no había. Con la revolución industrial es bocado di cardinales, ¿sí? Porque no había nada acá, como en algún momento les conté. Acá podías vender un plato a 10 pesos cuando en Europa lo tenías que vender a 30 centavos. ¿Por qué? Porque acá no había quien haga platos. Era ideal. Bueno, esa misma lógica hoy la sentimos explotada, magnificada, ¿sí? Bien, avancemos un cachitín más, que se nos va la hora con este señor. Marx nos consume. Bien, ¿qué es lo que nos va a decir Marx entonces? ¿Cómo lleva adelante, ¿sí? ¿Cómo lleva adelante el capitalismo su sistema de explotación y su búsqueda de ganancia? Lo que va a terminar haciendo es generando el caldo de cultivo para que cada vez haya más enfrentamientos, para que crezca la virulencia quiere decir violencia, ¿sí? Este nivel de enfrentamientos, creía Marx, que iba a darse en algún momento, en el cual iba a ser tan insoportable la presión que iba a hacer que se ordenen, se organicen, y cuando se organizaban, lo que iban a hacer era controlar el Estado.
iban a seguir los mismos pasos que la clase capitalista cuando ya le molestó la monarquía, ¿sí? La dictadura del proletariado no es nada más ni nada menos que adueñarse del control del Estado. ¿Para qué? Para manejar el aparato ideológico del Estado, manejar las doctrinas, generar las leyes, todo eso que le permitiera al Estado, y acá presten mucho atención porque yo les estoy diciendo Estado, Profe, Estado socialista. Ahora voy, ¿sí? No sé quién me habló. ¿Quién me habló? No lo tengo acá Juan, abierto. ¿Quién me habló? Ah, yo, Juan. Juan, mira, vos no habías explicado que era el fin del De la proletariado, historia. era de la- era la abolición del Estado. Bueno, por eso, vamos en camino. Ah, Está muy bien, Juan. Está muy bien la observación. Porque muchos se confunden. Porque por eso estaba haciendo hincapié en esto, en el Estado capitalista, en el Estado socialista, ¿sí? Hay un Estado socialista, Estado. ¿Qué quiere decir? Que sigue habiendo dominación. A ver si me entro, vamos a achicar un cachitín, a ver si me lo deja. No, no deja. Dominación. Es un problema para Marx, entonces, que la dictadura del proletariado, la revolución del proletariado, se quede en esta instancia. Si se queda en esta instancia, en la instancia del proletariado, ¿sí? Si se queda en ese lugar, lo que va a pasar es que fracasa la revolución del proletariado. Fracasa ese camino que él creía que se debía llegar. De hecho, lo advierte. Él dice, ojo, quedarnos en el Estado socialista o imitar el Estado socialista que ya existía en China es un error. ¿Por qué? Porque si hay Estado, hay dominación. Entonces, lo que hay que hacer, sí o sí, es avanzar hacia la sociedad comunista. Lo que importa acá es la sociedad comunista. Y acá lo que importa es el término sociedad. No hay más Estado. Por eso si alguien les dice a ustedes, o ustedes leen en algún lado, el Estado comunista, es una mirada muy sui generis, muy particular, muy personal. Porque cuando uno lee la teoría marxista, encuentra que no puede haber Estado comunista. Porque si hay Estado, hay dominación. Porque aunque así sea que esté el Estado y el resto de la sociedad, el Estado se configura a sí mismo por una clase social que es la clase política. Y esa clase política es una clase dominante. Y lo que hace es oprimir al resto de la sociedad. Si yo quiero alcanzar un Estado igualitario, una sociedad igualitaria, tengo que hacer que desaparezca el Estado y la clase política. Y para que eso suceda, tengo que alcanzar como sociedad un nivel suficientemente maduro como para hacerme cargo de mi cuidado y del cuidado de los demás. Eso es lo que, cuando uno revisa la historia, nunca se logró. Todas las experiencias históricas se han quedado en esta instancia. Incluso la misma Cuba, hace unos 2, 3 años atrás, se armó una polémica porque ellos tienen en su constitución, se reconocen como comunistas, pero analizando, decidieron y estaban viendo si no erradicaban el término comunismo de su reconocimiento como Estado, porque es incongruente. Si se le hace honor a la teoría marxista, cuando hablo de comunismo no puedo hablar de Estado, porque es una sociedad que ha madurado de tal manera que es capaz de cuidarse a sí misma y cuidar a los demás y tener un desarrollo equitativo. Obviamente, desaparece la propiedad privada, ¿sí? Vamos a marcarlo por acá. ¿Por qué no hace falta que yo esté cuidando lo mío? Porque lo mío es de todo y lo de todos es mío también. Yo puedo usufructuarlo sin pasar por encima del otro. Y el otro no va a pasar por encima mío. Esta instancia es la que requiere un nivel de madurez tal que todavía no lo hemos alcanzado. Esta instancia es la que ya un Marx grande dice, me parece que va a ser difícil que la humanidad la alcance, porque existe algo que se llama venalidad humana, es decir, el precio del ser humano,
que cuando se toca eso, ahí el ser humano no renuncia y empieza a sentir a los otros como enemigos o como objetos de dominación. Como eso no se logra, como no logramos erradicar ese punto, justamente es entonces cuando Marx empieza a dudar, grandecito ya, de la posibilidad de alcanzar una sociedad comunista, ¿sí? Por eso, Juan, el fin de la historia a ver si quedó bien, porque no me deja moverlo esto. Epa, quedó ahí. El fin de la historia recién estaría acá, en la sociedad comunista. Por eso no hemos alcanzado el fin de la historia todavía, porque todavía seguimos en lucha de clases. ¿Sí? Porque seguimos ¿en qué? ¿En qué sociedad estamos? A ver, cualquiera que abra el micrófono y me diga, ¿en qué tipo de sociedad estamos? A ver. Capitalista, profe. Capitalista. Y a Yelén Miranda, que te estoy viendo por acá. Está así quietita ella con un lápiz en la boca. A Yelén. A Yelén no estarás emulando a alguna persona que se hizo famosa por dejar... Ah, bien, ahí se movió a Yelén. A Yelén, contame, ¿por qué crees que la sociedad comunista no tiene Estado según Marx? En función de lo que yo acabo de decir, ¿no? ¿Que no tiene qué, dijo? Que no Perdón, profe, la tiene... escucho entrecortada. Mira la pregunta de la placa. ¿Por qué la sociedad comunista no tiene Estado? No sé, profe. Te salís de la vaina. ¿Por qué no tiene Estado? Porque no hay una sociedad dominante. Exacto. Una clase dominante, perdón. No existe Se clase supone dominante. que son todos iguales. Exacto. Iguales, responsables, ¿sí? Se hacen cargo de sí mismo y del entorno. Es una sociedad muy utópica. De este tipo funcionan en comunidades muy pequeñas. Cuando la cosa empieza a ser más grande, la cosa empieza a complicarse. Ahora, bueno, A mí ni se me ocurre pensar en socialismo. es difícil. Bien En nuestra feo. sociedad a mí no... Imagínate, tengo que compartir la gorra, las cosas con otra persona o los ingresos, bien pedo. Bueno, te va a tocar. Te digo que en algún momento, aunque no lo quieras, te va a tocar. Bueno, avancemos en los años. Nos vamos allá por 1930, 1940, 1950. Saltamos de Europa y nos vamos a Estados Unidos. Estados Unidos rompe el molde de lo que venía sucediendo en Europa y empieza a aparecerse o empieza a construirse una sociedad de un carácter homogéneo bastante particular. Esa sociedad de carácter homogéneo está dirigida preponderantemente por la ética protestante, que es la ética o el argumento que encuentra Weber para explicar por qué el capitalismo se desarrolla como se desarrolla. Y entre los 30 y 40, lo que se empieza a observar, o lo que los sociólogos propios de Estados Unidos empiezan a observar, es que los seres humanos se amoldan y son moldeados para funcionar en la sociedad a la que corresponden o en la que están. Y si ese ciudadano, ese sujeto no se amolda, se transforma en un elemento de descarte. Entonces, lo primero que el estructural funcionalismo va a empezar a pensar es que la sociedad es una totalidad de partes interdependientes e interrelacionadas. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a encontrar un montón de organismos, que son las instituciones, que cada una de ellas tiene una razón de ser. Por ejemplo, la escuela, la iglesia, el trabajo, la familia. Todo eso son instituciones, son marcos de reglas que existen a través de organizaciones.
Ahora, entre ellas se necesitan, la escuela necesita de la familia que tenga un niño que mande a la escuela, la iglesia necesita que esa familia crea para que lleve o vaya a la iglesia. El trabajo, el mundo del trabajo necesita que alguien en esa familia haya pasado por la escuela, se haya formado y esté capacitado para desarrollar la tarea. La relación que existe entre las instituciones, entonces, va formando algo que va a ser crucial, que es el proceso de socialización. Y acá, para entender de qué estamos hablando, hay que volver a Durkheim. ¿Por qué? Porque esta mirada, que también conservadora, ¿sí?, lo que insiste es que el proceso de socialización, lo que le va a ofrecer a la sociedad es un orden social. Es decir, la socialización es concretamente, usando palabras de Durkheim, es nada más ni nada menos que el hecho social, que lo que hace es hacer que las personas piensen, actúen y sientan de la manera en la que la sociedad les pide. Ellos pueden observar esto porque la sociedad norteamericana tiene un empuje, una dinámica que termina siendo casi de molde. Encuentran por ahí algunas cuestiones o algunas situaciones que no terminan de encajar, pero le encuentran alguna explicación, ¿sí? Pero la uniformidad de la sociedad norteamericana les permite a ellos pensar que el peso de las instituciones va más allá de lo que se espera. Ahora, Mayra Medina, ¿estás? Mayra. Sí, profe, estoy. Mayra, en función de lo que dijimos, ¿qué instituciones conoces? Una, la primera que se te venga a la cabeza. ¿A qué instituciones perteneces? Escuelas, iglesias. La iglesia. ¿A qué otra más perteneces vos? Escuela, Bien. facultad, no Sí. sé. ¿Qué más? No sé qué más. Bueno, con esas bastantes tenemos. ¿Y qué te ofrecen esas que mencionaste? ¿Qué te brindan a vos esas que mencionaste? ¿Por qué serían instituciones? Bueno, la iglesia es una creencia, quizás, la escuela de educación o la facultad. Y no me acuerdo cuál más, creo que esas. Bien, básicamente, y está muy bien, muchas gracias, Mayra, lo que te ofrecen son marcos de referencia de conducta, para saber qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que tenés que hacer para encajar en el modelo social o en el marco laboral donde te vayas a insertar. Ahora bien, ese proceso de socialización también perdón, nos ofrece a nosotros referencias de qué es lo que no tenemos que hacer. Así como nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, nos dice qué es lo que no tenemos que hacer. Y nos pone a merced de dos tipos de mecanismos que son sanciones que van a operar para que nuestra conducta responda lo más esperable posible. Una va a ser el mecanismo de control interno. Ese mecanismo de control interno tiene que ver especialmente con lo que nos impide a nosotros hacer algo que sabemos que no va a estar bien. Lo tenemos internalizado, es cuando funcionó, si el sistema de socialización funcionó, estos mecanismos funcionan permanentemente, ¿no? Esto no lo voy a hacer, y cada más, ni nos lo planteamos, lo hacemos automáticamente o lo dejamos de hacer automáticamente. Pero si no lo llegamos a internalizar, si no lo llegamos a incorporar, van a aparecer los sistemas de controles externos, es decir, la sociedad que a través de la mirada y a través del castigo, como puede ser una pena, así como un castigo legal,
como una sanción moral también, nos van a ir marcando, nos van a decir, no, esto lo hiciste mal o esto no lo hagas porque te viene el chirlo social, ¿sí? Estos dos elementos siempre están presentes. Es la forma en la que encuentra la sociedad, según el estructural funcionalismo, para hacer que nosotros nos amoldemos a lo que se espera de nosotros. ¿Estos mecanismos pueden fallar? Sí, pueden fallar. Siempre va a haber algún elemento que sea disfuncional, es decir, que no responda a lo que se espera. Cuando ese elemento disfuncional o esa situación disfuncional para el sistema social existente es un chisporroteo, no preocupa, se lo acomoda, se lo encierra, ¿sí? Se lo encierran distintas organizaciones, al niño que juega se lo saca y se lo mete en la escuela. ¿Para qué? Para que aprenda a respetar horarios, aprenda a quedarse sentado, aprenda a respetar órdenes, y de paso que aprenda a leer y escribir. ¿Sí? Por eso, uno de los grandes conflictos que hay ahora en la actualidad con los niños que ingresaron al sistema escolar y que no lo hicieron, que están con la virtualidad, es cómo haces para que ese nene que no sabe que se tiene que sentar 4 horas, se siente 1 hora y media mirando una pantalla donde el otro está muy lejos. Es un tema. Ordenar horarios en un niño que no ingresó en un sistema que le organizaba automáticamente el horario. Ahora bien, volviendo a la teoría. Como les decía, si el disfuncional es un chisporroteo, lo encierro. Y por las dudas genero la ley que me autorice a encerrarlo. Pero cuando ese chisporroteo empieza a ser, o esa disfuncionalidad para el marco moral, legal, ideológico de la sociedad, empieza a ser fuerte y empieza a tener peso y empieza a empujar, la sociedad, según el Estado, según la mirada estructural funcionalista, se tambalea pero no se cae. Lo que hace es generar nuevos mecanismos que absorban ese chisporroteo, lo acomoda, se acomoda un poco la sociedad y alcanza un nuevo equilibrio, ¿sí? Esa búsqueda de ese nuevo equilibrio, lo que termina haciendo es generando una nueva sociedad, o en todo caso, una sociedad que ha logrado neutralizar aquello que iba de fondo y lo termina absorbiendo, incluso muchas veces le termina sacando el juguito, por decirlo de alguna manera, a lo que a ese chisporroteo genera. Uno de los ejemplos, por ejemplo, por eso también da la sensación de que la posibilidad de un cambio de sistema social está muy lejos, o un sistema económico y social está muy lejos. Porque una de las cosas, por ejemplo, que ha hecho el capitalismo muy sabiamente, es generar merchandising de la izquierda ideológica. Entonces, no hay nada más, la familia, sí, Ignacio también, acá recién te acabo de leer, me apareció el chat, él pregunta a la familia en una institución también. Una de las cosas que ha hecho el capitalismo muy sabiamente es usar la imagen del Che Guevara y ponerla en todo. Yo siempre digo que cuando alguien va y compra en alguna tienda cualquiera un pin, ¿sí? Un broche, o una gorrita, o una remera del Che Guevara, y dice, ah, no, está hecha en la salada, lo único que está haciendo es hacer que el Che Guevara se levante, se suicide y se vuelva a enterrar. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando alguien dice, ah, no, pero lo compré barato porque lo compré en la salada, hay que ver quién hizo esa remera. Porque esa remera está dentro del sistema capitalista, pero muy probablemente esa remera que es barata o que no ha pagado impuestos y demás, o que ha entrado de contrabando, tiene detrás un montón de explotación humana que se supone que es lo que justamente el Che Guevara y toda la izquierda no quiere que suceda. Un taller clandestino. Exactamente. Entonces, justamente el capitalismo lo que hace es aprovechar la imagen, fíjense cómo puede llegar a mercantilizar todo,
que le viene bárbaro la imagen del Che Guevara para jugar, incluso en algún momento hasta hubo una propaganda de Coca-Cola con una imagen al pasar del Che Guevara, que eso era mortal. Porque si hay algo que referencie más al capitalismo que Coca-Cola, que me lo muestren. Es genial el capitalismo en eso. Porque ¿qué hace? Justamente, según la mirada y como lo explica la estructura del funcionalismo, encuentra la forma de apropiarse de eso que le hace ruido, lo mastica un poco, lo incorpora y lo alinea. Más o menos como lo que hizo Bismarck con el proletariado. Le dijo, esta gente o me explota o no me deja producir, se me enferma, se me cae ahí muerta y no voy a tener quien produzca. Porque además no es cuestión que yo reemplace un obrero por otro obrero. El que me entra lo tengo que enseñar. Así que démosle algo para que sobrevivan y de paso que estén contentos. Y ahí apareció el estado de bienestar. ¿Sí? Es esa la lógica de eso. Después aparece otra lógica, que es la lógica del estado keynesiano, que va en el mismo sentido. Ningún estado de bienestar es socialista. Ojo con eso. Bien. El cambio social, entonces, es lo que yo les acabo de explicar, lo que termina haciendo es absorbiendo esa diferencia y genera un nuevo reajuste del equilibrio y el orden social. Una de las cosas que uno podría encontrar más recientemente es, por ejemplo, la incorporación legal del reconocimiento de la identidad de género, que vista desde la sociedad conservadora y tradicional sería hace 20 años atrás un escándalo. Hoy está absolutamente naturalizado, a través de ese proceso se ha reconocido una identidad, se ha reconocido a las personas, se ha reconocido un derecho, y también se lo ha alineado a este sistema social existente. O en proceso, no es que todavía está. Bien. Bien. ¿Cómo hacemos nosotros entonces, o cuál es la consecuencia del proceso de socialización, de que nosotros nos imbuyamos en todo en este sistema de reglas, de normas, de pensamientos, de acción? ¿Cuáles son las consecuencias? Que vamos a tener como natural dos elementos constitutivos de la sociedad. Uno es el estatus. ¿Sí? El estatus, que es el lugar social que uno ocupa dentro de la sociedad y que lo tiene naturalizado, y que en realidad lo que encierra son cuestiones de desigualdad. Aquí tenemos una pirámide que corresponde, si no me equivoco, está tomada de la sociedad egipcia, ¿sí? Donde tenemos el faraón aquí arriba, y después, cuanto más abajo vas en la pirámide, fíjense que parecida a la sociedad explotadora definida por Marx, que es la misma que define Comte, es la misma que ve Saint-Simon. Por eso Saint-Simon dice, bueno, el capitalismo va a explotar a alguien, mala suerte, daño colateral, ¿sí? El estatus entonces me va a colocar a mí en una situación de igualdad, superioridad o inferioridad. Depende de donde yo esté en la pirámide social, voy a poder mirar para arriba, tal vez para arriba mío no haya nadie más. Para abajo está el resto. Y para los costados tengo mis iguales. Soy clase dominante absoluta. Después, si estoy en la clase media, tengo para arriba y para abajo. Soy inferior para los de arriba, pero soy superior para los de abajo. Ahora, la ubicación social o el estatus social para el estructural funcionalismo, y esto por eso les digo que es conservador, no es revolucionario, lo que dice es que en realidad nuestro lugar social no responde a una consecuencia histórica o a una lucha de clases, como diría Marx, sino que se debe a una distribución natural de habilidades. Es decir, existe algo que es la movilidad social, que si yo nazco, mis orígenes están aquí abajo, y yo soy capaz de generar algo, soy inteligente, soy Steve Jobs, ¿sí? Con esa historia tan particular que él tiene de venir de clase obrera y generar todo lo que generó, impulsar todo él no creó nada, no inventó nada, él es un gran empresario, y encontró las mentes brillantes para que lo generen por él. Bueno, con eso generas millones y vas escalando, pero eso tiene que ver con una distribución natural de tus habilidades, diría el funcionalismo. Cuando el marxismo le dice, sí, pero la habilidad natural, si no tiene el soporte, si no tiene el contacto, si no tiene el vínculo, si no le abren la puerta, no te sirve para nada, el estructural funcionalismo le diría, es porque no te la supiste abrir.
Y entonces ahí te empiezan a tirar, empiezan a tirar ejemplos. Steve Jobs, Maradona, Madonna, Michael Jackson, Messi, ¿sí? Y en todos los casos siempre hubo alguien que estuvo más arriba que le abrió la puerta y le dijo, che, vos muchachito, vos, el que estás ahí, en Villa Fiorito, el pibito ese que juega bien, venite para acá. Y ahí la pegó y se transformó en Maradona. Pero ¿cuántos pibes como Maradona deben estar en los potreros y no hay quien los mire? Él le diría el marxismo. El estatus, el estructural funcionalismo diría problema de ellos que no se saben manejar. Bien, entonces, el estatus social, la estructura social, la desigualdad social no es una consecuencia de una decisión humana, no es una consecuencia de que la decisión humana la pueda modificar, sino que tiene que ver con una habilidad propia innata de cada uno. Esa es la explicación que da el estructural funcionalismo. Ahora, dentro del estatus social, cada uno cumple un rol. ¿Qué es el rol? La pauta de conducta, es decir, ¿qué es lo que se espera de mí? Si yo pertenezco a la clase alta, debo comportarme de tal manera, debo consumir tal tipo de música, debo ir a asistir a tal lado. Si yo pertenezco a la clase media, debo hacer tal cosa. Si yo soy proletario, debo hacer tal cosa. Por eso, a veces, uno encuentra que hay determinadas personas que pertenecen a una clase y actúan como si pertenecieran a otra, porque el hecho de pertenecer les hace creer, pertenecer entre comillas, con todo el esfuerzo que significa exprimir ese bolsillo que no da para esa clase social o para ese consumo. Pero la idea de poder enrolarse en un estatus más alto, les habilita acceso a contactos que creen que podrían permitirles ascender. En ese marco, ¿saben qué aparece también? Lo que por ahí dijeron, ¿sí? Del matrimonio por conveniencia, algo que hablábamos en la clase anterior. ¿Sí? Si yo logro transformarme en la manager de Icardi, ¿ves? Bueno, es por mi experiencia y mi capacidad empresaria. Bueno, vamos a ir cerrando la clase, ¿eh? Con algo que quiero que ustedes hagan. Sí, ¿quién me habló? Ahí no tiene algo que ver la conciencia de clase. Sí, sí. Acá empieza, cuando uno empieza a ejercer, según el estructural funcionalismo, un rol que no es el que te compete, digamos, o el que se espera, es porque ahí empieza a aparecer algo que se llama, o a jugar, lo que se llama la clase, la conciencia para sí. Yo creo que soy de otro nivel. Ahora les voy a dejar a ustedes una pregunta, y con esto vamos a cerrar, ¿sí? Miren en sus pantallas, debería estar apareciéndole una encuesta, y la pregunta es, ¿ustedes cumplen un rol y un estatus social? Tienen que elegir una opción. Apretan, creo que les aparece un botoncito, apretan que sí, abajo está enviar. Vamos a ver, aprovechemos los últimos minutos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. ¿Qué nos faltan ahí? 5 nos faltan. 3 nos faltan. 1 nos está faltando y cerramos la votación. La 1, los 2, los 3. Y ya fue. 100% así. Exacto. Ahora, Abril. Abril Quesada, ¿estás ahí? Sí, profe, hola. Hola, Abril. ¿Por qué crees que cumplís un rol y un estatus social? Y tenés estatus social. Contame. No sé. A ver, ¿quién se anima? Todos Sí, dale. tenemos una postura con respecto a la sociedad o al grupo en el que nos manejemos. Todos tenemos como una postura de ser como persona o de ser social con respecto a las otras. Elegimos ser o somos como somos.
No sé si Eso está de bien. estatus social, me decís. Ujú. ¿Y de rol? Y porque, por cómo es cada uno, Bueno, no todos vamos, somos iguales, no todos nos comportamos de la misma forma, ni nos desarrollamos en la sociedad. vamos a aclarar las dudas. Gracias, Abril, ¿sí? De nada. Vamos a aclarar esto. Vamos a volver a esto que en general se me confunden bastante. Con esto ya cerramos. El estatus es el lugar de clase que ocupamos. No es algo que elegimos nosotros. Nuestro estatus social viene con lo que nuestro bolsillo o el bolsillo de nuestra familia tiene. Por eso es que nosotros podemos, dentro de la pirámide social, ascender o descender. ¿Sí? Y eso va a depender de el resto que tenga nuestro bolsillo. Ahora, el estructural funcionalismo dice que la posibilidad de ascender o la posibilidad de descender socialmente depende de nuestra capacidad individual, no del contexto. Después voy a La buscarle meritocracia. exactamente. Hay un videíto sobre meritocracia que es excelente, se los voy a buscar y se los voy a compartir. Me lo voy a anotar para no olvidarme. Hoy tengo que buscar muchas cosas para todos. Eh, para el estructural funcionalismo, lo que hace que uno crezca socialmente, pase de nivel o descienda de nivel, es la meritocracia, es decir, mérito propio. No importa el contexto, no importa tus amigos, no importa el saber, no importa el vínculo, importas vos. Y en todo caso, lo que hace que uno quede en un determinado lugar social o nivel social va a ser el tamiz social, ¿sí? Ese tamiz que es como una especie de zaranda, ¿sí? De colador, por el cual pasamos todos, y depende de lo gorditos que seamos en determinada habilidad natural, pasaremos por el colador y nos iremos más abajo, o nos quedaremos en alguna de los puntos, en alguno de los estamentos sociales. Eso es el estatus, clase social. El rol es una pauta de conducta que se espera para un estatus social, ¿sí? Es decir, si yo, no tiene que ver con cómo soy yo como persona, tiene que ver cómo me comporto yo de acuerdo a la clase social a la que pertenezco, y depende de la profesión que yo ejerza, y depende de los conocimientos o el capital cultural que se supone que yo tengo. ¿Sí? No es algo que yo pueda elegir, es algo que desde afuera me viene, que me dice, ay, mira, sos una señorita, sentate derecha con las piernitas cruzadas. ¿Sí? Bueno, eso es el rol. Entonces, si yo no me ajusto al rol, soy un disfuncional y la sociedad me agarra y me dice, ay, Gladys, acomódate. Y si no me agarra la sociedad antes, me agarré yo mismo y digo, ay, no, soy una señorita que ponerme derecha con las piernitas cruzadas. Pero además es mi rol en función de mi estatus social, porque es mi estatus social el que me dice a mí cómo me tengo que comportar. ¿Sí? Todo esto es El rol producto de la también socialización. el rol Sí. también no tiene nada que ver con el liderazgo, como, o sea, estás en un grupo y quién es el líder, quién es el sublíder y así, ¿o no? El líder, en todo caso, dentro de una clase social, va a ser un dirigente que te va a decir a vos que te comportes o te amoldes a eso. Pero no tiene que ver con el grupo de adolescentes o el grupo de trabajo, no. O en todo caso, cuando empezamos a pensar en líderes más grandes, en general líderes políticos, ¿sí? Lo que estamos viendo es que responden a algún modelo social, a algún modelo de clase, que están transmitiendo, como bien dijeron por acá, una conciencia de clase específica. Entonces, cuando pasa eso, lo que hace es reforzar la idea, vos sos proletario, comportate así, tenés esta lucha, tenés este compromiso, vos sos de clase alta, andate a París. ¿Sí? O andá a San Martín, a disfrutar. Total, el resto, ¿qué importa? ¿No? Bueno, ahí tenemos un ejemplo muy claro de cómo funciona el estatus. ¿Sí? Bueno, a ver, me quedó algo por leer en el chat.
No, ya se nos fue la hora y ya me van a tirar la oreja. Hoy me tiran de la oreja de todos lados, porque tenemos que cerrar para entregar el aula. Chicos, lean, pregunten, la semana que viene nos toca el examen, para los que entraron más tarde, el examen va a tener 24 horas, pero igual nos vamos a conectar para poder aclarar dudas y mostrarles cómo funciona el examen, ¿sí? Así que bueno, nos estamos viendo. Expriman, por favor. ¿Nos conectamos a la misma hora que cursamos para el examen? Siempre. Ah, bien. Siempre yo así les habilito y les muestro cómo funciona el cuestionario, aclaramos dudas y todo lo demás. ¿Sí? Ok, bueno, dale, profe. un beso Chao, grande, profe. vayan a Gracias. descansar si no Chao, tienen nada más profe. que hacer. Chao, profe. Gracias por Al otro participar, lunes. chicos. Gracias, descansen. Chao, profe, nos vemos. Igualmente. Nos vemos.